Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos, que el día de hoy nos acompañan en una conferencia más, en una exposición más que la firma Sánchez Aguilar Esquer organiza para nuestros clientes y amigos a lo largo de toda la República Mexicana. Gracias por acompañarnos en este evento más del año 2022 con un tema sin lugar a dudas de gran trascendencia y de mucha actualidad, el tema denominado beneficiario controlador. Como ustedes lo saben, con motivo de las reformas que muy en particular se dieron para el ejercicio 2022, se da la presencia de esta figura, se da la presencia de esta serie de obligaciones que giran en torno a lo que hoy se conoce como beneficiario controlador. Por eso hemos preparado esta plática que va orientada a conocer todos los aspectos y la óptica fiscal que tiene que ir muy de la mano también con el tema de la prevención del lavado de dinero. Es por ello que estamos muy contentos que el día de hoy nos acompañen en este evento más de la firma Sánchez Aguilar Esquer y les agradecemos a los más de 600 personas que se inscribieron para este curso y a todos aquellos que nos acompañan de diversos estados de la República. Gracias por estar hoy conectados. Vamos a dar inicio a nuestra plática y charla el día de hoy. Primeramente, dando unas recomendaciones para tener la mejor experiencia en el Wayne Bar que vamos a iniciar en este momento. Se recomienda usar audífonos para tener una mejor audio de la charla. Si se llegara a presentar algunos problemas con la conexión, les sugerimos que apaguen su video y permanezcan en la sesión sin audio, porque esto va a permitir que su conexión sea más estable. También les informamos que solamente el expositor podrá compartir en la pantalla las presentaciones que se están viendo y que se irán viendo a lo largo de la charla. El micrófono de todos los participantes será silenciado durante la sesión para no tener interrupciones. Y por último, en caso de dudas o comentarios, deberán anotarse y ustedes en todo caso en el chat de la plataforma del Zoom. De esa manera, el moderador de la sesión estará leyendo las preguntas que se vengan formulando y en su momento estaremos dando respuesta al final de las exposiciones de todas y todas las preguntas que cualquiera de ustedes quiera hacer a nuestros dos expositores del día de hoy. Quisiera también aprovechar el arranque de esta charla para anunciarles el próximo evento que tendremos a realizarse el 21 de abril siguiente. Un tema que sin ninguna duda es para todos de actualidad, por eso hemos prevenido que para el siguiente mes estaremos impartiendo la charla denominada Sugerencias y Recomendaciones para la presentación de la Declaración Anual de las Personas Físicas 2022. Un tema, repito, sobre todo los contadores lo sabrán, de una actualidad muy importante. Esta charla estará a cargo de nuestro socio, el contador público certificado Manuel Aguilar Bojorquez. Repito, para que se vayan agendando, próximo 21 de abril a las 4 de la tarde, hora de Mexicali, 6 de la tarde, hora del Pacífico, nuestra siguiente charla el próximo mes con declaración anual, personas físicas 2022, para que desde hoy ya tengan información y se puedan registrar a esa charla que daremos el próximo mes. Quisiera presentarles a los expositores que el día de hoy nos van a hacer favor de compartir esta conferencia a lo que ustedes amablemente se han registrado. Nos va a impartir la conferencia el día de hoy el licenciado Jonathan Alberto Rubio Cinco. El licenciado Jonathan es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de California, Campus Tijuana. Cursó una maestría en Derechos Humanos, Juicio de Amparo y Procesal Constitucional en Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal. Tiene maestría en Impuestos por parte de la UABC en el Campus Tijuana. Se desempeñó como oficial administrativo en el Juzgado 16º de Distrito en la ciudad de Tijuana. Fue también oficial administrativo de base en el 8º Tribunal Unitario del 15º Circuito de Tijuana, secretario particular del magistrado 8º del Tribunal Unitario del 15º Circuito. Es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa ANADE, sección Baja California. Es litigante en materia de derecho fiscal administrativo y actualmente se desempeña como gerente de la firma Sánchez Aguilar Esquer, de nuestras oficinas allá en la zona costa en Tijuana desde el año de 2017. Adicionalmente, también nos va a acompañar el día de hoy en esta conferencia el licenciado Rubén Ortiz Ayón. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UABC Campus Mexicali. Cursó especialidad en Derecho Fiscal por la UABC
en la Escuela de Contaduría y Administración. Es catedrático de asignatura en la materia de Derecho Fiscal en el Centro de Enseñanzas Técnicos Superiores CETIS, Campus Mexicali. Catedrático en el Tecnológico de Baja California, impartiendo diferentes materias en áreas relacionadas con el derecho fiscal. Es también catedrático de asignatura de Derecho Fiscal de la Universidad Univer Noroeste Campus Mexicali, miembro de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex Mexicali, miembro actualmente certificado de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa ANADE, sección Baja California, y es abogado de la firma Sánchez Aguilar Esquer desde 1994, que colabora en nuestra firma. Queremos agradecerle tanto al licenciado Ortiz como al licenciado Jonathan Rubio, el que haya preparado la conferencia para el día de hoy, que será impartida para todos ustedes. Esta conferencia que hoy hemos presentado para ustedes básicamente pretende cubrir los aspectos principales o más fundamentales en torno a la figura de lo que se denomina beneficiario controlador. Por eso, la óptica que tendrá esta plática, el temario pues que hoy queremos desarrollar para todos ustedes, se dividirá en dos grandes grupos. Primeramente, la parte fiscal, temas como qué significa o cuál es el alcance de ser considerado como un beneficiario controlador, cuáles son los criterios para poder determinar quién puede ser considerado como tal, qué debe cumplir o qué requisitos deberá cumplir quien tenga tal categoría por parte de la ley, qué obligaciones tiene, qué información debe revelar esa persona que sea considerada como un beneficiario controlador, cuáles son los requerimientos, sanciones, multas que en todo caso la autoridad pudiera estar implementando en este aspecto en particular, y algunas conclusiones y sugerencias que se estarán dando en torno a esta figura. Y también con todo lo que tiene que ver con la prevención del lavado de dinero, estaremos platicando cuestiones que tienen que ver con lo considerado como el beneficiario final en el entorno internacional que hoy se tiene, que es considerado propietario real en el sistema financiero, beneficiario controlador, considerado como tal, lo que tiene también que ver con el envío de información del BCE a la Secretaría de Hacienda de Baja California, sanciones que en todo caso también pudieran estarse ejecutando, y las conclusiones y recomendaciones que también estaremos dando en torno a todo lo que es la prevención y lavado de dinero en ese sentido. En esa circunstancia en particular, pasaría el uso de la voz al licenciado Rubén Ortiz Ayón, quien iniciará con la conferencia en estos momentos. Nuevamente, gracias a todos ustedes. Esperamos seguir terminando. Una vez que termine la conferencia, al final habrá la oportunidad de leer algunas preguntas que ustedes deseen hacer en ambos temas. Nuevamente, gracias, bienvenidos e iniciamos. Paso la voz al licenciado Rubén Ortiz. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Gustavo Sánchez, por esa presentación. Y muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan. Vamos a iniciar esta pequeña charla desde la perspectiva internacional, hablando un poco de este tema del beneficiario controlador, pero para ponerlo en una perspectiva diferente a aquella en la que actualmente pues, se ha puesto de moda. Sabemos que actualmente es motivo de inclusive preocupación para algunas personas el tema de la nueva figura del beneficiario controlador que ha sido incluida en el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, lo que queremos hacer en esta parte de nuestra participación es poner un poco de perspectiva, les comentaba, porque esta figura del beneficiario controlador en forma alguna es una figura nueva. La figura del beneficiario controlador es una figura inclusive bastante añeja. Esta figura tiene ya más de 30 años en el entorno internacional. Sin embargo, aun y cuando en México desde el 2012 ya está integrada, y es más, antes de eso ya está integrada esta figura en la legislación mexicana, es hasta este momento, hasta en el 2022, cuando la reforma fiscal al Código Fiscal de la Federación, de la cual ya les hablará más adelante a detalle mi compañero Jonathan, hasta este momento que se integra la figura del beneficiario controlador al Código Fiscal de la Federación, es cuando para muchos nace, para otros que ya conocían de su existencia, es cuando se hace preocupante realmente el contenido de esta figura,
y pues ahora es cuando la figura se ha vuelto pues relativamente famosa. Y les digo así porque ha generado, la verdad, mucho ruido, nos preguntan mucho al respecto. Hoy en la mañana, precisamente, uno de los socios de la firma, el licenciado Reginaldo Esquer, tuvo una participación con este mismo material, con esta misma materia, perdón, con abogados de la ANADE, de la sección Baja California. Entonces, es una figura que, como les digo, actualmente pues tiene auge, pero que tenemos que ponerlo en perspectiva. No es una figura nueva, es una figura de alguna manera añeja, y de eso vamos a platicar para tratar de entender la importancia de la figura, de dónde viene, cuál es la naturaleza de la misma, y tratar de imaginarnos y pensar por dónde viene y por dónde le puede pegar a sus representados, a sus asesorados o a ustedes mismos si desarrollan alguna actividad por la cual se encuentren dados de alta ante el SAT, o bien estén dados de alta en el portal antilavado como sujetos obligados en materia de actividades vulnerables, o bien son parte del sistema financiero, porque a todos ellos les pega y a todos ellos les atañe el tema de el beneficiario controlador. Entonces, para ponerlo un poco en perspectiva, digamos entonces que desde 1989 que se crea Gafi. Gafi es un organismo intergubernamental, es decir, es un organismo formado por entes de gobierno. Aquí no hay particulares, es un organismo que está encargado de crear políticas para el mejor manejo de las instituciones financieras y la economía nacional de los países, para tratar de prevenir el lavado de dinero. Ustedes busquen ahí en su, pues en su buscador de internet, pongan Gafi, va a aparecerles Gafi o las iniciales de FAT, que es por su nombre en inglés, Financial Action Task Force, y ahí van a encontrar las famosas 40 recomendaciones del Gafi. Y le llamo famosas porque cualquier persona que tenga contacto, que se dedique al tema de la prevención del lavado de dinero, sea desde el sector financiero o sea desde el sector económico, porque se dedica a una actividad o profesión que no es financiera, pero es designada por la autoridad como actividad vulnerable, pues hacen uso, obligados están a hacer uso de estas 40 recomendaciones del Gafi. Entonces, desde 1989 nace Gafi. En el año siguiente, en 1990, nacen las primeras 40 recomendaciones del Gafi. Hay más, pero las primeras 40 recomendaciones del Gafi nacen desde el año de 1990, y ya desde este año, ya desde el año de 1990, en las recomendaciones número 24 y 25 de estas recomendaciones, ya se establecían parámetros para identificar al beneficiario final de personas y figuras jurídicas. Siguiente, por favor. Aquí podrán apreciar ustedes en la recomendación 24, en esta transcripción de la recomendación 24 y recomendación 25 de Gafi, ¿a qué están dirigidas? La recomendación 24 en materia de transparencia de beneficiario final de personas jurídicas, y la 25 exactamente lo mismo, pero de estructuras jurídicas. Entonces, vayamos llevando en nuestra mente el tema de Gafi, un organismo interinstitucional, intergubernamental, que crea las 40 recomendaciones para el manejo, el mejor manejo de políticas para impedir el lavado de dinero. Desde 1990 existen estas. La 24 y la 25 de las recomendaciones ya abordaban desde aquellos años el tema de el beneficiario final. Se llama así en materia internacional, en materia de las 40 recomendaciones de Gafi, beneficiario final, a diferencia del nombre que recibe ahora, beneficiario controlador, en la legislación fiscal o inclusive en la FPRP, pero desde ahí viene el inicio y el origen de esta figura. Siguiente, por favor. Aquí hago en esta diapositiva que ustedes pueden ver, está el logotipo de Gafi, que es el mismo de la Financial Action Task Force. Ahí lo pueden apreciar ustedes si lo buscan, les digo, en Google. Y tal cual aparece aquí esta transcripción, así podrán encontrar
el contenido de esta regla. Las reglas además tienen notas interpretativas, pero bueno, es meternos a mucha hondura que no tenemos oportunidad de verlo en un curso pues de esta naturaleza que tiende a ser corto para, pues, para que todos aguantemos aquí de manera a gusto la duración del contenido de esta presentación. Obviamente está traducido al idioma español, las normas estas nacen en idioma inglés, pero está traducido al idioma español y lo que tenemos que hacer énfasis de esta transcripción, de esta regla número 24, es lo que está subrayado aquí en color amarillo. Los países, porque dijimos que Gafi es un organismo intergubernamental, está dirigido a los países, dijimos no a las personas en sí. Serán los países los que tengan que aplicar estas normas a sus legislaciones para que lleguen a sus gobernados. Entonces, nos dice esta recomendación número 24 de Gafi que los países miembros de Gafi, evidentemente, si quieren cumplir con las normativas que emite Gafi, deben asegurar que exista información adecuada y precisa final y el control de las personas jurídicas. Desde aquí, quienes ya manejan más o menos la figura del beneficiario controlador en la materia fiscal pueden ir encontrando elementos comunes de la figura que establece o que aborda la recomendación 24 y 25 de Gafi con la redacción final que vamos a ver más adelante en el Código Fiscal de la Federación. Siguiente, por favor. Van a ver prácticamente lo mismo, prácticamente una recomendación repetida, donde nos dice ahora que los países deben asegurarse que exista otra vez información adecuada, precisa y oportuna de los fideicomisos, información sobre fideicomitentes, fiduciarios y beneficiarios, porque similar a lo que pasó o a lo que vimos en la anterior recomendación, lo que pide Gafi, lo que pide este organismo en sus recomendaciones a los gobiernos es que establezcan reglas y parámetros para que los gobiernos tengan y mantengan información de los beneficiarios finales de las operaciones. Lo que intenta el entorno internacional, los organismos internacionales, es conocer quién está al final de una determinada operación donde hay dinero inmiscuido. Entonces, para esto se le pide a los gobiernos que permeen en sus legislaciones este tipo de recomendaciones, que las conviertan en leyes para que sean obligatorias para sus gobernados y ahora sí los gobernados, quienes desarrollan las actividades vulnerables, sea desde el sector financiero, sea desde el sector económico, llevando a cabo actividades y profesiones no financieras designadas, y también quienes son contribuyentes ahora desde el punto de vista del Código Fiscal estén obligados a recabar información, recopilarla, armando expedientes y guardarla, conservarla por el tiempo que dice la ley para el día en que el SAT, el Secretaría de Hacienda, nos pida esa información. Permítanme quitar de mi pantalla una encuesta que me envía y me tapa la pantalla. Ya. Siguiente, por favor. Ok, ya vimos Gafi. Ahora, México se integra a Gafi desde el año 2000. Fíjense, desde el año 2000, estamos en el 2022. Desde el año 2000 México se integra a Gafi y firma evidentemente su carta de intención de cumplimiento, su contrato intergubernamental con Gafi y se compromete a cumplir el contenido de las 40 recomendaciones. Se compromete desde el año 2000 México a observar el contenido de la recomendación número 24 y de la recomendación número 25 de Gafi. Tenemos entonces, por ende, que desde el año 2000 México ya estaba obligado a cumplir el contenido de estas recomendaciones y a permear el contenido de estas recomendaciones en el contenido de su legislación para efectos de obtener el objetivo que pretende la recomendación 24 y 25 de Gafi, que es conocer al beneficiario final de personas y figuras jurídicas. ¿Ok? En México se le conoce como propietario real. Se migró el nombre, se cambió, se tropicalizó el nombre de la figura, pero
al final del día en su definición, en sus conceptos y en lo que pretende, es exactamente lo mismo que nos indica Gafi en sus 40 recomendaciones. Desde el 2012, México ya tiene legislación que incluye la figura del beneficiario controlador. En el 2012 nace en México la LEFEPIORPI, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y desde este año ya se incluye en la ley esa figura. Tenemos entonces, fíjense, desde el 2012 y es ahora en el 2022 cuando esta figura se incorpora en el Código Fiscal de la Federación, y por eso decimos que hay que poner este tema en perspectiva. No es una figura nueva, es una figura que ya existe, al menos desde la perspectiva de la prevención del lavado de dinero, en la ley, en la LEFEPIORPI desde el 2012, pero inclusive existe desde antes, desde la Ley de Instituciones de Crédito que aplica a instituciones financieras, ya existían esta figura y lo vamos a ver más adelante. Siguiente, Filmina, por favor. Propietario real en el sistema financiero. Ustedes ven cómo va cambiando el nombre según el entorno en el cual lo aplica, pero al final del día todos se refieren a lo mismo, a pretender obtener información suficiente para determinar quién está detrás de una determinada operación económica. Siguiente, por favor. La Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 115, ahí es donde vamos a poder, si ustedes gustan dar una visita a una lectura a ese artículo, ahí van a poder observar ustedes en el artículo 115, es un artículo bastante extenso. En el inciso A van a ver ustedes cómo ya le pide esta legislación a las instituciones de crédito que tengan un adecuado conocimiento de sus clientes o usuarios, para lo cual deben de considerar sus antecedentes, sus condiciones específicas, actividad económica o profesional, plazas en las que operen. Todos estos elementos son elementos que forman parte de algo más grande que está detrás de todo esto, y quienes estudian la materia de prevención del lavado de dinero saben que se refiere a aquellos estudios que tienen que realizarse que se les conoce como enfoque basado en riesgo. Hacer todo un estudio para determinar cuál es el riesgo de operar con determinada persona. El inciso B de ese mismo artículo 115 nos indica también que, pues, evidentemente las las entidades financieras están obligadas a recabar esta información y documentación de las personas con las que operan. En el sector financiero, si hay gente presente aquí del sector financiero que nos estén escuchando, pues evidentemente saben que ellos ya desde hace muchísimo tiempo están aplicando controles para tratar de detectar quién es el beneficiario final de una determinada operación. Yo les puedo comentar que desde el punto de vista profesional, aunque yo no trabajo en el sector financiero, yo por la actividad que desarrollo, que asesoro a personas que desarrollan actividades vulnerables, pero desde el sector económico, he tenido la experiencia de que el sector financiero me ha enviado un cuestionario para obtener información de las personas con las cuales trabajo. Estos, pues digo, son secretos, uno no le puede comentar a su cliente que la institución financiera está investigando tal o cual cuestión, y es súper interesante pues el contenido de estos cuestionarios. Muchísimas preguntas para tratar de identificar quién está detrás de una determinada operación, muchas de ellas pues veladas, pero ya me llamó muchísimo la atención. La última pregunta sí iba directo y a la cabeza. ¿Tienes conocimiento de quién es el beneficiario real de esta operación, o si hay una persona que realmente se beneficia de esta operación y no se esté declarando? Entonces, estos se los comento para efectos de que quienes no tienen la experiencia o tienen la duda de si estas disposiciones realmente se aplican, pues evidentemente no siempre se aplican cuando se estima necesario aplicarse, pero cuando el banco, cuando la autoridad estima necesario revisar una determinada operación, el funcionario bancario me refiero, o el profesionista que participó en una actividad vulnerable, tiene que tener su expediente de control, porque la autoridad va a ser incisiva
si lo fue la institución financiera, más lo va a hacer la autoridad cuando nos pregunte quién es el beneficiario final de esa operación en la cual participaste. Siguiente, por favor. Así como la ley de instituciones de crédito lo prevé, pues también lo prevé las disposiciones de carácter general de la ley de instituciones de crédito. No me voy a detener aquí. Básicamente, debemos de recordar que las disposiciones de carácter general son disposiciones que están ahí para apoyar lo que dice una ley específica. Las disposiciones de carácter general son para proveer en la esfera administrativa al mejor cumplimiento de lo que dice una norma. Entonces, acá las disposiciones de carácter general básicamente vienen a ampliar las solicitudes de información o aclarar aquello que es lo que le piden a una determinada institución financiera que reúna para tener conocimiento real de quién está detrás de una determinada operación como persona jurídica o como estructura jurídica, dígase empresas o fideicomisos sobre todo. Siguiente, por favor. Siguiente, beneficiario controlador en la LEFEPIORPI. Llamémosla LEFEPIORPI para abreviar un poquito. Entonces, les comentaba que esta figura del beneficiario controlador se encuentra legislada desde el nacimiento de la ley en el 2012, entra en vigor en el 2013, pero nace la ley desde el 2012, y la legislación de la LEFEPIORPI ya nos indica quién es o qué debemos entender por beneficiario controlador. Lean ustedes lo que dice la presentación y cuando vean en la parte fiscal, cuando lleguen a la parte de esta exposición, a la parte de la definición fiscal que da el Código Fiscal de la Federación de beneficiario final, van a encontrar ustedes estos mismos elementos. En algunas partes prácticamente igual. Es más amplia la figura que menciona el Código Fiscal de la Federación, pero si ponen atención a lo que dice esta imagen, lo van a poder prácticamente ver reflejado en la figura del beneficiario controlador que fue legislada en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, otra vez poniendo las cosas en perspectiva, la figura del beneficiario controlador que ahora es tan famosa en este 2022 porque fue incluida en el Código Fiscal de la Federación, nace desde GAFI, sus primeras 40 recomendaciones en 1990. Las instituciones financieras acogen esto de la legislación desde la legislación bancaria, la ley de instituciones de crédito, desde antes del 2012, y en el 2012 la figura se incorpora a la LEFEPIORPI, también evidentemente las reglas de carácter general de la LEFEPIORPI, y es ahora hasta el 2022 cuando se integra esta figura en el Código Fiscal de la Federación. En forma alguna pretendo minimizar la figura que está incluida ahora en el Código Fiscal de la Federación. Les comentaba que el objetivo de esta parte de la exposición es poner la perspectiva, tratar de entender de dónde viene esta figura y por qué se incluye en el Código Fiscal de la Federación. Mi opinión particular, no sé si ustedes la compartan, es que después de todo este camino que ha recorrido la figura del beneficiario final, el beneficiario controlador, como se le conozca la figura según la legislación y el ámbito en el que se aplique, lo que en mi opinión ha generado es que la autoridad se ha dado cuenta de que estos controles que emanan de las 40 recomendaciones del GAFI y se aplican a la materia de la prevención del lavado de dinero, le resultan sumamente útiles para conocer quién está detrás de una determinada operación. En los ámbitos que estamos viendo en estos momentos para efectos de prevención del lavado de dinero, pero evidentemente es una figura sumamente útil para la materia recaudatoria. Y no por nada es que se incluye esta figura ahora en el Código Fiscal de la Federación. Siguiente, por favor. Las reglas de carácter general, como les decía, de la ley, vienen a aportar mayor información, a aportar mayores elementos para que los sujetos obligados sepan qué es lo que tienen que hacer para obtener
la información de sus clientes usuarios con quienes desarrollan operaciones vulnerables. ¿Quiénes son quienes desarrollan actividades vulnerables? Pues todas esas personas que en el sector económico desarrollan una actividad que la autoridad ha catalogado en la ley como profesional no financiera, pero susceptible de ser utilizada por, por el crimen organizado, por quienes desarrollan actividades ilícitas para permear dineros ilícitos en la actividad económica formal. Entonces, las reglas de carácter general de la ley nos dicen aquí en el artículo 12 que quienes realicen actividades vulnerables, que son todos los que están en el artículo 17 de la LFPORPI, todas esas actividades que están ahí realizan actividades vulnerables, todos ellos deberán armar, nos dicen las disposiciones de carácter general de la LFPORPI, un expediente único de control de sus clientes o usuarios. Y entre toda esa información que nos dicen ahí mismo en las reglas de carácter general, en unos anexos que vienen en las reglas de carácter general, en esos anexos que nos dicen, si tú desarrollas actividades vulnerables de esta naturaleza, vas a estar obligados a recopilar esta serie de información. Bueno, entre todo ese montón y mundo de información que nos piden recabar o les piden recabar a quienes realizan actividades vulnerables, les dice, tratándose del dueño beneficiario, hubo ahí un resbalón, le llamaron dueño beneficiario cuando en realidad la figura es beneficiario controlador. Ya después dicen ahí en unas definiciones, cuando hablemos de dueño beneficiario, debe entenderse de beneficiario controlador, pero como les digo, llámenle como le llamen, dueño beneficiario, beneficiario final, beneficiario controlador, la figura es entendible, es la misma. Y dice que quienes realizan estas actividades pues deberán tener un expediente único de control. Esto que se subraya abajo o se pone en énfasis, que dice en caso de que el cliente o usuario cuente con ellos, es algo que han utilizado las personas que se dedican un poco a la materia de prevención de lavado de dinero para decir que es pues un pequeño escape a la rigidez de la norma, porque dicen, oye, pues yo como sujeto que realizo actividad vulnerable, pues para mí basta con pedirle a la persona con la que estoy desarrollando una actividad vulnerable, información de si él cuenta con información de que hay un dueño beneficiario. Y si él me dice que no, pues yo ya con eso me doy por bien servido, yo la anoto y con eso. Yo la verdad no comparto su opinión, pero lo quise subrayar aquí para que no se me olvidara comentarlo. Es un tema sujeto a debate, pues, pero no para este momento. Pero al final de cuentas, lo importante era dar los fundamentos y presentárselos aquí para que todos notemos cómo la figura desde el 2012 ya estaba incluida en la legislación de prevención de lavado de dinero. Siguiente, por favor. Aquí se pone, pues un poquito, ya empezamos a ponernos un poquito más preocupados. Aquí tenemos a este tremendo depredador viéndonos fijamente, porque pues tenemos que saber que esta información, este tremendo cúmulo de información que se recaba, pues en algún momento va a dar alguna parte. Vamos a hablar ahora del envío de la información respecto de los beneficiarios controladores que se pues envía y se controla por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Siguiente. Siguiente, ahí está, perdón. Y si teníamos allá pues al tigre observando, pues ¿a quién está observando? A la ovejita negra. Está observando dentro de el rebaño quién es el prietito en el arroz. ¿Quién es quien está detrás de una determinada estructura, figura jurídica y mueve los hilos? ¿Quién es quien da las órdenes? ¿Quién es quien se beneficia al final de una determinada operación? Las personas que realizan actividades vulnerables desde el sector financiero o desde el sector de la economía están obligados a enviar una serie de información a las autoridades y lo hacen a través de la presentación de avisos. Y en estos avisos, una parte de esa información está destinada precisamente a los datos que se deben proporcionar del beneficiario controlador. Ahorita vamos a ver por qué esto es sumamente importante. Siguiente, por favor. Bueno, evidentemente hay sanciones de incumplimiento por no cumplir las obligaciones.
La verdad es que son pues, bastante onerosas las sanciones. No son de las más onerosas de esta ley, hay unas muchísimo más onerosas, pero finalmente por no aportar información, por no guardar la información y por no presentarla en forma correcta a la autoridad, hay sanciones económicas. Siguiente, por favor. Aquí están los montos de las sanciones. Las más altas en esta materia son de 192,440 pesos. Se van cambiando anualmente porque se computan con base a UMAS, a unidades de medida de actualización. Unidades de medida y actualización, aun y cuando la ley menciona salarios mínimos, pues por virtud del decreto de desindexación se computan en UMAS. En este año, de acuerdo al valor de la UMA, estamos hablando de que la multa máxima, y es por cada acto u operación, puede ascender a 192,000 pesos. No son de las más onerosas de esta ley, pero teníamos que mencionar que evidentemente en esta legislación, en la legislación de prevención del lavado de dinero, existen sanciones para quienes desde el sector financiero o el sector de la economía nacional no acumule esa información y no la aporte en su momento de manera correcta a las autoridades. Siguiente, por favor. Permítanme quitar una encuesta que me tapa la pantalla. Listo. A esto quería llegar cuando les comentaba hace unos momentos de la información que se genera, que se está obligado a copiar por parte de quienes realizan actividades vulnerables respecto del beneficiario controlador y se tienen que enviar a la autoridad. Se envían a través de avisos. Desde ahí, desde los avisos que envían mensualmente quienes realizan actividades vulnerables, ya se encuentra esa información. Pero esa no es toda la información que puede llegar a la autoridad. El sujeto obligado tiene, ya habíamos dicho, la obligación de generar un expediente único de control de la información de las personas con la que operan. Y ahí la información es más voluminosa. Esa información, en un determinado momento, la autoridad que administra estas plataformas puede solicitarla. Además de la que está en las plataformas, pues puede realizar visitas de verificación, etcétera. Pero fíjense entonces, respecto de un determinado beneficiario controlador en una determinada operación, la autoridad central, en este caso Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SAT, puede recibir información de una operación y del posible beneficiario controlador de esta operación desde el sector financiero, desde quien realiza una actividad vulnerable, y ahora con la incorporación de la figura en el Código Fiscal de la Federación desde la perspectiva fiscal por los contribuyentes. Entonces imagínense una operación, por ejemplo, pongamos una actividad como una actividad inmobiliaria, la comercialización de bienes inmuebles. Imagínense la comercialización de un bien inmueble de un valor importante. Esa operación es considerada como una actividad vulnerable. La comercialización de bienes inmuebles es considerada actividad vulnerable. Bueno, quien realiza la actividad, quien comercializa el bien, desarrolla la actividad vulnerable, está obligada a formar un expediente básico de información de su cliente o usuario, quien compra o quien le compra el bien inmueble. Y entre todas las preguntas e información que va a recabar, le va a preguntar sobre la existencia de un dueño beneficiario. Allí vamos a tener a un primer gatekeeper, a una primera persona oficial de cumplimiento desde el lado de quien realiza la actividad vulnerable, que va a estar calificando la operación. Habrá quienes son oficiales de cumplimiento y no se toman muy a pecho la actividad, pero habrá quienes sí, y un oficial de cumplimiento que pues observe una posible irregularidad o una posible actitud de no proporcionar información para indicar quién está detrás de una determinada operación, puede mandar esa información a la UIF. Puede enviar esa información en su aviso. Ustedes no saben cuál es la información que envía quien desarrolla la actividad vulnerable y puede ir una alerta. Ahora, esa misma operación, hay un intercambio de dinero. ¿Quién opera ese intercambio de dinero? Está prohibido penalmente, inclusive, el manejo de esas cantidades cuando exceden ciertos umbrales
a manejar un efectivo, tiene que ser a través del sistema financiero. Entonces dijimos que era una operación importante. Esa operación importante, ¿por dónde va a pasar? Va a pasar por el sector financiero. Bueno, al igual que en el sector de las actividades vulnerables, el sector financiero también tiene un obligado del cumplimiento. Y ahí es todavía más estricto. Como yo les dije cuando estábamos comenzando mi participación, a mí ya me tocó que el sector financiero me hiciera un cuestionario. Pues ténganlo por seguro que si le resulta necesario a la entidad financiera, va a recabar esta información o inclusive va a aplicar este cuestionario. ¿Y qué va a pasar? También él está enviando avisos e informes y formando un expediente. Y bueno, la misma operación exactamente. Ahora vista desde el punto de vista fiscal, porque también ahora existen estas obligaciones en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, toda esta información que de manera automática le va a estar llegando a la autoridad, ellos van a poder crear, y ya se dio cuenta, por eso les decía la autoridad de la utilidad de estas figuras, porque se puede generar tipologías. Las personas que, vuelvo a las personas que están acostumbradas al manejo de la actividad de las actividades vulnerables, saben que existe la figura de la tipología, más coloquialmente algunos le llaman arañas, porque son unos esquemas donde pues, se desprenden como patas de arañas, hilos para todas partes, donde la autoridad dice, esta operación se dibujó de tantas maneras para llegar precisamente al final de todas estas patas de araña a determinar quién era, quién creen, pues el beneficiario controlador, el beneficiario final, el borrego negro ese que aparecía en una de las filminas o diapositivas anteriores, quién es la persona que al final de todos los movimientos se beneficia de una determinada operación. Bueno, esto ya lo van a ver entonces en materia fiscal más adelante. Lo importante aquí era ver esta perspectiva, de dónde viene y cómo ha venido evolucionando esto y la utilidad que esto ha tenido, tanto así que ahora se incorpora en el propio Código Fiscal de la Federación, que si hay algo que nos preocupa a los mexicanos bajo la idiosincrasia del mexicano, ya ven que tenemos un montón de leyes, muchísimas, lo cual no es una buena señal, pero si una legislación nos preocupa es la fiscal y la penal. Siguiente, por favor. Por último, por lo que respecta a mi participación, antes de dar un pequeño breve receso, pues unas últimas recomendaciones. No subestimar las obligaciones y controles en materia de PLD. ¿Por qué? Porque, como se los comento, las autoridades, estoy seguro, se han dado cuenta de la utilidad que les representan todos los controles que establecen las disposiciones en materia de prevención del lavado de dinero. Ya vimos la recomendación, la 24 y la 25, pero recuerden que les dije que eran 40 y ya no son 40, son más. Y en todas ellas, así como ahorita estamos hablando nada más de 2 de ellas, pues hay otras tantas que aportan elementos muy importantes en la materia de prevención del lavado de dinero que las autoridades están observando para ver de cuáles de ellas pueden echar mano, pues para otros propósitos que no sean precisamente la prevención del lavado de dinero, sino fines, pues, tributarios. El cruce actual de información evidencia cualquier incumplimiento en materia de PLD y ahora lo va a hacer en materia también, pues, de tributos. El incumplimiento de obligaciones PLD puede encauzarse como lavado de dinero, es algo que no debemos de perder de vista. Les comentaba hace unos momentos que si hay 2 tipos de legislaciones que nos preocupan a los mexicanos por nuestra idiosincrasia, es la materia fiscal y la materia, pues, penal. Todos tememos, realmente son materias que sabemos que esas materias son donde realmente las autoridades ponen la mayor parte de su énfasis, porque evidentemente el Estado mexicano, como prácticamente cualquier Estado, está más interesado pues es en recabar los fondos necesarios para su funcionamiento. Entonces, ahora que la autoridad va a tener estas herramientas que provienen de este régimen también en la materia fiscal, pues hay que reflexionar un poquito y pensar cuáles de los demás controles que ya debería de estar cumpliendo se está dando cuenta la autoridad que les son demasiado útiles,
como para dejarlos pasar y no los estamos cumpliendo. Imagínense quienes desarrollan actividades vulnerables. No les voy a decir del sector financiero porque ellos están, la verdad, muy adelantados y pues van muy bien comparados con el sector de economía nacional, pero las actividades y profesiones no financieras designadas como vulnerables que andan un poco atrasadas en la materia, imagínense que ahora que la figura del beneficiario final ya está en el Código Fiscal de la Federación y la autoridad detecta una determinada operación y dice, bueno, pues yo quiero saber de esta determinada operación, quién se benefició al final de esto, y a mí no me late que sea la persona que me dicen aquí, porque pues resulta ser que es una operación muy grande y yo lo busco y resulta ser que el supuesto beneficiario es un albañil que no encuentro. Entonces, pues voy a empezar a peinar aquí la información y voy a pedirle información al sector financiero, a quien desarrolla la actividad vulnerable, voy a ver qué información tengo en los sistemas, me voy a hacerle una revisión, una verificación, y si su expediente no me aporta la información que yo necesito, puedo llegar a concluir y puedo llegar a encauzar este tema de incumplimiento en materia de obligaciones de prevención del lavado de dinero como un tema de pues lavado de dinero en materia penal. Por último, hago la aclaración, no se llama así el tipo penal, no se llama lavado de dinero. Así se le conoce coloquialmente, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, miren, la verdad el tiempo que tenemos para exponer esto es muy breve. Espero no haberme ido demasiado rápido, de haberme dado a entender. Quedamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda, sea por esta vía llamada telefónica. Espero que haya sido de utilidad esta información que les hemos compartido y vamos a dar un breve receso, creo que de 5 minutos, para que estiren los pies y regresamos con mi compañero Jonathan a la parte medular del tema, que es la obligación en el Código Fiscal de la Federación.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la exposición. Mi nombre es Jonathan Rubio. Por allí nos hizo el favor el licenciado Rubén de exponernos todos los antecedentes que involucran a esta nueva reforma y a esta nueva obligación fiscal que es del beneficiario controlador. Nos expuso a grandes rasgos lo que viene siendo los compromisos internacionales a los que México se ha comprometido, principalmente con como ser miembro parte de la OCDE y del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera. Algo que es bien importante remarcar es que estas recomendaciones que hizo GAFI, como bien se decía, tienen más de 30 años y a partir de este año 2022 se incorporaron en el Código Fiscal de la Federación para efectos fiscales, desde luego, aunque ya existían para materia de prevención de lavado de dinero, particularmente haciendo cumplimiento a las recomendaciones 24 y 25 de GAFI, ¿no? Ahora bien, entrando de lleno, ahora sí a la parte que nos interesa, que son las obligaciones fiscales, para este 2022 nacen los artículos 32B ter, 32B quater y 32B quinquies, los cuales son los que dan vida a esta nueva figura de beneficiario controlador, y también se crean las reglas misceláneas fiscales 2.8.120 a la 23, que vienen a complementar todo este bagaje del cuerpo del beneficiario controlador en materia fiscal. Aquí es bien importante tener en claro cuál es la finalidad que el fisco en este caso va a tener, que es los contribuyentes tengan la obligación de obtener y conservar como parte de su contabilidad, y cuando sea requerido por el SAT, entregar toda la información relativa a los beneficiarios controladores de forma fidedigna, completa y actualizada. Esta ya es una nueva obligación que surgió a partir del 1 de enero y ya es una norma exigible y vigente, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Bien, ya una vez descrito cuáles son los artículos que dan vida a esta figura del beneficiario controlador, nos surge la siguiente pregunta. ¿Qué entendemos por beneficiario controlador? Ya dijimos cuál es la definición de beneficiario controlador en el sistema financiero y en materia de prevención de lavado de dinero, pero ahora vamos a ver la definición de beneficiario controlador en materia del Código Fiscal de Federación. El artículo 32B quater nos define cuáles cuáles van a ser considerados beneficiarios controladores. En primer lugar, hay que tener presente la misma palabra, beneficiario controlador. Es decir, aquel que tiene un beneficio y controla. Eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Pero ahora vámonos a las fracciones que nos señala este artículo. Nos señala en su fracción primera que es aquella persona que directa o indirectamente, por medio de cualquier acto jurídico, obtiene un beneficio derivado de su participación en una persona moral. Aquí es importante tener presente que el beneficiario controlador para efectos fiscales siempre va a ser una persona física. A diferencia de prevención de lavado de dinero, que allá puede ser una persona física o una persona moral, pero para efectos fiscales siempre va a ser considerado una persona o un grupo de personas físicas las que obtienen un beneficio de su participación en una persona moral, en un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Aquí el legislador quiso dejar abierta la puerta para no solamente limitarlo a personas morales y fideicomisos, sino cualquier otra figura jurídica que pudieran surgir el día de mañana, que actualmente pudiéramos tener un ejemplo como los contratos de asociación en participación, que en esencia se reúnen dos personas sin crear una persona moral, pero pueden tener un beneficiario controlador para efectos fiscales. Esa es la primer parte de esta fracción, aquella persona que directa o indirectamente obtiene un beneficio de una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Punto y aparte es también aquella persona que en última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute o disposición de un bien o servicio en cuyo nombre se realiza la atracción,
aún y cuando lo hagan de forma contingente. Esta primera parte nos señala que es aquella persona que tiene un beneficio o ejerce los derechos de uso, goce o aprovechamiento de un bien y servicio. Esta parte que señalan que lo hacen de forma contingente, lo vamos a ver en 2 o 3 veces más en estos artículos. Y hasta la fecha, el legislador ni el Servicio de Administración Tributaria han dado una definición del término contingente. ¿Qué significa que una persona, directa o indirectamente, obtenga un beneficio de forma contingente? Pero seguramente existirá alguna disposición que emita el Servicio de Administración Tributaria, pero por el momento nosotros nos tenemos que apegar a la interpretación de la norma conforme a los métodos que existen, y una de ellas es buscar su definición en el significado de la Real Academia Española, que nos señala la contingencia como algo que pueda suceder o no suceder. Por ello, pudiera existir o pudiéramos concluir que no necesariamente una persona que obtiene un beneficio lo va a hacer de forma permanente, sino que puede ser aquella persona que obtuvo un beneficio de forma temporal. Es decir, algún socio que entró por 6 meses en alguna empresa y obtuvo beneficios y después salió, pues bueno, mientras duró sus beneficios, lo hizo de forma contingente. Y por allí pudiéramos concluir que es esta parte, ¿no? La siguiente fracción nos señala que es aquella persona física o grupo de personas físicas que directa o indirectamente, y de nuevo, de forma contingente, ejercen el control de una persona, un fideicomiso o cualquier acto o cualquier otra figura jurídica que se le llame. Pero, ¿qué se va a entender por ejercer control? Hay 3 incisos que nos definen esta parte. El primero es cuando una persona puede imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, porque existen las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, un sinfín o bastante número de personas morales. Entonces, las asambleas generales, aquellas personas que pueden tomar decisiones van a ser consideradas beneficiarios controladores, o aquellas personas que pueden nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes. El siguiente punto será también considerado beneficiario controlador aquella persona física o grupo de personas físicas que puedan tener la titularidad y ejercer el voto de más del 15% del capital social o del bien, y también aquellos que puedan dirigir directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Aquí, estos son las personas que van a ser consideradas beneficiarias controladoras. Y también nos señala que en los fideicomisos, tratándose en este tema, van a ser considerados beneficiarios controladores tanto el fideicomitente, el fiduciario, el fideicomisario, así como cualquier otra persona involucrada y que ejerza en última instancia el control efectivo del contrato, aún de forma contingente. De nuevo, puede ser temporal o no el que tengan estas facultades de recibir beneficios o de controlar. La legislación en el tratado, en temas de fideicomisos, no nos hace una distinción entre un fideicomiso nacional o extranjero, simplemente habla de fideicomisos. Sin embargo, se va a aplicar esta norma cuando el fideicomiso o la persona moral extranjera opere en México y tenga residencia fiscal en México. No puede una norma mexicana regular alguna operación en el extranjero porque territorialmente no es posible. Sin embargo, si ese fideicomiso opera en México, se va a tener que someter a esta regulación de identificar al beneficiario controlador. La siguiente, por favor. Bien. Vimos en la filmina anterior quiénes van a ser considerados o quiénes pueden ser considerados beneficiarios controladores. Hay varios supuestos. No necesariamente tienes que reunir todos. Las reglas misceláneas fiscales que les señalaba al inicio vienen a complementar partes que dejaron o que quedaron en duda
de los artículos, como el caso de la regla 2.8.120. Esta regla nos define que en el caso, para poder llegar a determinar quién va a ser un beneficiario controlador, básicamente va a ser una forma secuencial, sucesiva, de tal forma que si tu primer fracción, tú consideras que tal persona o persona física puede ser considerada beneficiario controlador, te tienes que remitir a la fracción primera. Si la fracción primera no te reúne los requisitos de esa persona física, te tienes que ir a la fracción segunda. En la fracción segunda están los tres incisos A, B, C y A, B, C. Si tú te tienes que ir uno por uno hasta que se actualice el supuesto, y cuando se detone o identifiques, esa persona va a ser considerada beneficiario controlador. Pero bien, la regla te dice que si no, aún así hiciste el ejercicio de revisión y no pudiste concluir quién es la persona beneficiaria controladora, tendrás que tener como, o vas a considerar como beneficiario controlador al administrador único, o si no se tiene a la figura del administrador único, al consejo de administración. Y el consejo de administración será por medio de todos sus integrantes. Es decir, la ley te dice quién puede ser considerado beneficiario, considerados como beneficiarios controladores, de tal forma que siempre va a tener que existir alguna persona física considerada beneficiario controlador. Una vez que se detecte la persona moral, el fideicomiso, cualquier otro acto que reúna el requisito, deberá identificarlos, identificar el porcentaje de su participación en el capital y cuidar dos temas importantes, que es la cadena de titularidad y la cadena de control. Por la primera, que es la cadena de titularidad, debe entenderse, imaginémonos en una persona moral que está integrado por 3 socios. De esos 3 socios, 2 son personas físicas, pero una persona moral. Entonces, tú vas a seguir la cadena. Si en tu empresa, la nombre que quieran llamarle, un socio es persona moral, tú tienes que pedirle a esa persona moral documentación y quién en última instancia es la persona física que controla a esa persona o quién es titular del beneficio, de tal forma que siempre vas a tener que llegar a una persona física, así sean 10, 15 personas morales que lleven la cadena. Eso es en cuanto a la cadena de titularidad. En cadena de control es exactamente lo mismo, pero aquí no es el titular del beneficio, sino el control. ¿Quién tiene el control? Y si una persona física opera a través de 3 personas físicas, tú tienes que llegar hasta esa persona física como un criterio para determinar quién en última instancia es el beneficiario controlador. Como lo mencionamos al inicio, todas estas nuevas obligaciones fiscales parten de las recomendaciones de la GAFI y del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, organizado por la OCDE. Por lo tanto, si existen dudas o interpretación de la norma, la legislación nos dice que se van a poder interpretar con base en esos estándares internacionales que México se sometió al formar parte de GAFI y de la OCDE. La siguiente lámina, por favor. Muy bien. Ya vimos a grandes rasgos quiénes o qué se entiende por beneficiario controlador. Aquellos que tengan algún beneficio o control en la sociedad. Pero, ¿quién tiene la obligación de cumplir con esta nueva obligación? En primera instancia, todas las personas morales. La ley no distingue ni qué tipos de sociedades, o si algunas entran, o algunas excluyen, algunas no. Toda persona moral tiene la obligación de cumplir con identificar a su beneficiario controlador y guardarlo como parte de su contabilidad. También están las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisario cuando estemos hablando en el caso de un fideicomiso. También son las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura, pero aquí también toma relevancia porque los notarios públicos, los corredores públicos y terceros que intervengan en la constitución de figuras jurídicas, así como las entidades financieras integrantes del sistema financiero, también tienen que cumplir con esta obligación. Es decir, no solamente las personas morales, los fideicomisos o cualquier otro acto jurídico, también si los corredores, los notarios y terceros. ¿Sale? La siguiente, por favor.
Ok, ya vimos qué se entiende por beneficiario controlador, quiénes están obligados. Ahora vamos a ver qué obligación tengo ya una vez que tengo comprendido qué es un beneficiario controlador. Primero, la persona moral, el fideicomiso o el acto jurídico, notarios y corredores, deben de implementar procedimientos de control internos, pero ojo, documentados. Es decir, tú tienes que crear procedimientos internos, pero cuando el fisco te pregunte sobre esos procesos internos, tienes que tener documentos de ese proceso que tú creaste para identificar a los beneficiarios controladores, y esos procedimientos internos ahora van a ser considerados como parte de tu contabilidad. Como saben, pues normalmente en algún ejercicio de verificación de cumplimiento, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, la autoridad te pide un listado de información que forma parte de tu contabilidad: papeles de trabajo, estados de cuenta bancarios, asientos contables, pero ahora también van a ser tus procesos internos de identificación de tu beneficiario controlador. Estos procedimientos de identificación van a tener que ser guardados, identificados, y tendrás que guardarlos en tu contabilidad como cualquier otra por el plazo del que señala el artículo 30 del Código Fiscal, que son 5 años. Aquí tienes que tener cuidado en cuáles son esos procedimientos de identificación, y también que se demuestre la cadena de titularidad y de control si fuera el caso. La persona moral o las personas que están obligadas a cumplir con esta disposición deben de tener pruebas fehacientes que se requirieron a los posibles beneficiarios controladores. Es decir, tienes la obligación de preguntarle y requerirle la información que más adelante vamos a ver de tu beneficiario controlador, de tal forma que cuando esta información te la pide el Servicio de Administración Tributaria, tú debes de tener prueba fehaciente de que lo requeriste y que lo obtienes, desde luego. Esos procedimientos internos se van a demostrar una vez que el fisco te los solicite. Una obligación también adicional es que cuando la autoridad te lo solicite, tú debes de permitirles el acceso oportuno y darles todas las facilidades para que puedan llegar y verificar esa información. No obstante, se tienen los procesos internos debidos, se tiene toda la información documentada, requerido, y se entrega toda la información, se debe de estar pendiente si existe una modificación del beneficiario controlador, porque es responsabilidad de los contribuyentes mantener actualizado al beneficiario controlador. La ley nos dice que cuando haya una modificación, dentro de los 15 días después de esa modificación, se debe de reunir la información. Vamos a entender en una persona moral haya una salida de un socio, se ejecuta una asamblea para tal efecto. Pues bueno, para tus procesos y controles internos debe de existir prueba fehaciente de que tú documentaste esa modificación del beneficiario controlador. Por favor, la siguiente. Bien, ya tenemos claro quiénes son las personas consideradas beneficiarios controladores, las obligaciones, qué puede ser considerado beneficiario controlador, pero ahora sí nos vamos a ir a la parte medular, que es qué información, ya una vez que yo identifiqué quién es posible beneficiario controlador, qué información yo debo de reunir de esta persona. Y aquí es donde nos vamos a encontrar con cierta resistencia, porque es un gran número de información que se debe tener. Por ejemplo, primero debemos de tener claro, identificado los nombres y apellidos del beneficiario controlador, y que estos nombres coincidan con el documento oficial que vayamos a guardar en el expediente. Ya puede ser la identificación nacional del electoral, pasaporte, cualquier otra identificación. Se debe de tener registrado la fecha de nacimiento de ese beneficiario controlador, y si aplicara la fecha de defunción, el país de origen y nacionalidad. Pueden ser personas que no necesariamente sean mexicanas. Si son extranjeros y van a tener algún beneficio beneficio o control de estas figuras en México, se van a requerir esa información. Hay que recordar que esto surge de un compromiso internacional, y va a existir el intercambio de información entre los países miembros de la OCDE y de Gafi. Entonces, los requisitos de intercambio de información que veremos van a estar enfocados en
la información mexicana y se aplica la información del país de residencia, ¿no? Entonces, tenemos el país de origen y nacionalidad que como requisito de información que debemos de procurar, la CUR o su equivalente dependiendo del país de origen, el país o jurisdicción de residencia fiscal, el tipo y número clave de identificación oficial, el RFC o identificación de su país. Y la siguiente es la que más ha causado ruido en los foros en los que se ha ventilado estos nuevos requisitos, porque del beneficiario controlador, imaginémonos a un socio, se tiene que preguntar el estado civil de ese socio y se tiene que allegar identificación del cónyuge y el régimen patrimonial por el cual se encuentran unidos en matrimonio. Y si fuera el caso del concubina o del concubinario. El siguiente dato es los datos personales de contacto, como son correos electrónicos y números telefónicos. También se debe de documentar domicilio particular y domicilio fiscal del beneficiario controlador. Los siguientes 3 puntos es una especie de análisis o de redacción de hechos de beneficio y la descripción de la forma de participación, si es control directo o indirecto, la cadena de titularidad y la cadena de control. Hasta aquí estas primeras 13 fracciones, que son las básicas o esencia, las tienen que tener todas las personas morales, las partes integrantes de un fideicomiso, cualquier acto jurídico, notarios, corredores y las instituciones de crédito, instituciones del sistema financiero. Pasemos a la siguiente filmina, por favor. En el caso de las personas morales, se tiene que documentar también el beneficiario controlador, el número de acciones, partes sociales, participación o sus derechos equivalentes, la serie y clase y valor de tener un lugar de custodia y entregárselas, ¿no? Fecha determinada en que ese beneficiario controlador adquirió esa calidad en esa figura jurídica. Y en el caso que no se tenga un beneficiario controlador claro, y que lleguemos a la conclusión que es el administrador único o su consejo de administración, pues toda la información o los requisitos que mencionamos se tendrán que documentar de estas personas, del administrador o del consejo de administración. También se debe de cuidar la fecha en que haya habido una modificación o control en la persona moral, el tipo de modificación que existió en esa persona moral y la fecha en que hubo la terminación de la participación o control de la persona moral, en el caso del supuesto que, como decíamos al principio, que pudieran ser de forma contingente. La siguiente, por favor. Cuando así especial énfasis en aquellos casos en que exista una cadena, que sea una persona moral, que a través de otra persona moral ejerza la titularidad o el control. En esos casos se debe de cuidar y tener a la mano en el expediente del Ministerio Controlador el nombre, denominación o razón social de las personas morales, fideicomisos o figuras jurídicas y la participación o control de las personas físicas sobre esas personas morales, el país de jurisdicción de creación y el país para efectos fiscales, la clave de RFC o el número de identificación fiscal o su equivalente y el domicilio fiscal. La siguiente, por favor. En estos primeros tres filminas vimos cuáles son las obligaciones tanto de las personas físicas, los datos de identificación. Todo debe de estar respaldado por documentos, no solamente tiene que ser un llenado de un cuestionario, sino que el expediente o la carpeta que se vaya a aperturar para identificar al beneficiario controlador debe estar respaldado por documentos, no solamente con información. Entonces ya vimos una parte de las personas físicas, la parte que deben de cuidar cuando se trate de personas morales y en el caso de que fueran los administradores. Pero adicional a esa información, esta es una obligación que se les requiere a los notarios y a los corredores públicos y que está establecido en las reglas misceláneas. Adicional a los primeros 13 que les comentaba, para los corredores y notarios y cualquier otra persona que intervenga en las figuras y de la creación de estas figuras, deberán de reunir datos de identificación de la notaría, correduría u oficina
así como la persona titular de ellas ante quienes se haya formalizado el contrato o acto jurídico que dio lugar a la constitución de estas personas morales o fideicomisos o cualquier otro acto. Fecha de constitución o celebración conforme a la escritura, acta, póliza, minuta, similar o equivalente que soporte a esta constitución de persona moral, el nombre completo de quienes constituyen o integran esta persona moral, fideicomiso o acto jurídico, el importe del capital social de esa persona moral o fideicomiso, y en caso de que con su intervención de la persona moral, fideicomiso, haya una variación en el capital fijo o variable, también se debe de reunir nombre del administrador único o el consejo de administración y los datos de inscripción en el registro público. Esta obligación toma relevancia porque, si bien es cierto, ya existe actualmente una obligación para los notarios y los corredores de identificar y tener el expediente de prevención de lavado de dinero. Esta es una figura adicional a ya esa existente. La prevención de lavado de dinero que actualmente conocíamos, normalmente cuando se detonaba una de las obligaciones de PLD, el notario creaba un expediente, pero era un expediente sencillo, hacían unos cuestionarios, guardaban una documentación y sencillamente lo guardaban en esa figura, ¿no? Pero ahora para efectos fiscales es completamente distinto. Ahora tiene que reunir toda la documentación señalada del 1 al 13 en las anteriores filminas y adicionalmente a estas obligaciones. El fisco podrá, en caso de detectar o solicitar esta información, corroborar, va a crear convenios de colaboración con los registros públicos de todas las entidades del país, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Hacienda, con todas las autoridades que pudieran tener información para ver si la información que estás entregando del beneficiario controlador es cierto. La siguiente, por favor. Como toda ley que se crea, debe de tener sanciones y multas, si no, prácticamente se vuelve letra muerta. Primero, los requerimientos que pueda cumplir el fisco para verificar que se esté cumpliendo con la identificación del beneficiario controlador. Se crea primero una fracción nueva en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Como saben o tienen conocimiento, el artículo 42 da vida a todas las facultades de comprobación que tiene el fisco. Verificaciones de domicilio, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, y se crea la fracción 13 exclusivamente para tratándose de beneficiarios controladores. ¿Cuál es el procedimiento de esos requerimientos? El fisco te podrá notificar a ti conforme a las reglas del 134 del Código Fiscal, que puede ser una notificación por buzón tributario, una notificación personal, por edictos y las reglas que ahí se establecen, de tal forma que te va a requerir toda la información de tu beneficiario controlador. Pueden ser casos aislados, es decir, que te llegue un oficio, un requerimiento de información del beneficiario controlador solamente para ese efecto, o que adicionalmente en una revisión de gabinete o en una visita domiciliaria te soliciten esta documentación. Cuando te llegue este requerimiento, se tiene que cumplir dentro de los 15 días, hábiles en que surte efecto la notificación, y se podrá ampliar por 10 días más siempre y cuando exista una solicitud por escrito justificada y que sea previo al vencimiento del plazo. La siguiente, Filmina, por favor. Muy bien. Ahora, los artículos 84 y 84M y 84N del Código Fiscal de la Federación nos habla sobre las infracciones y las multas que se van a actualizar en caso de incumplimiento de no tener identificado a tu beneficiario controlador. Son 3 fracciones. La primera, que es la más grande y la más cuantiosa, es la de no obtener, no conservar, no presentar la información o no hacerlo a través de los medios o formatos que señale el SAT dentro del plazo que de 15 días que se te requerirá. La multa es de 1,5 millones de pesos hasta 2 millones de pesos. Pero aquí, ojo, es por cada beneficiario controlador. Es decir, que si el fisco detecta o identifica que tú tienes 4 beneficiarios controladores, porque son 4 socios los que tienen el beneficio y control directo de una persona moral, de un fideicomiso, de cualquier otro acto,
la multa va a ser por cada uno de los beneficiarios controladores que tú omitiste obtener, conservar o presentar la información. De tal forma que si en un caso, en un ejemplo de una persona moral son 4 socios beneficiarios controladores, la multa puede ascender desde los 6 millones hasta los 8 millones de pesos. La siguiente fracción es no mantener actualizada la información de los beneficiarios controladores. Es decir, tú puedes tener los requisitos de información, ya identificaste quién es tu beneficiario controlador, ya creaste su expediente, ya le pediste toda la información y tú consideras que ya reúnes el requisito de la información del beneficiario controlador. Sin embargo, posteriormente se hace un acta de asamblea donde uno de esos socios sale y tú no lo documentaste en tu beneficiario controlador, pues tú estás omitiendo en tener actualizada la información. Por lo tanto, en ese caso, te eres acreedor a una multa de 800,000 hasta 1,000,000 de pesos, de nuevo, por cada beneficiario controlador. Y la siguiente sanción y multa es presentar la información de forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a lo señalado, de 500,000 a 800,000 pesos por cada beneficiario controlador. Esta fracción vamos a pensar, en el primero, de forma total, no cumpliste, no tienes absolutamente nada de tu beneficiario controlador, es la multa que ahí se marca. La siguiente es, no lo actualizaste. Y la siguiente fracción es para aquellos casos en que sí lo hiciste, sí lo mantuviste actualizado, pero tú no verificaste, tú no te encargaste de cerciorarte que la información que tu beneficiario controlador era completa, era exacta, que no tuviera errores, que la INE estuviera actualizada, que la identificación del esposo fuera la correcta, que el domicilio fiscal personal, que los teléfonos, toda esa información, si tú no te diste cuenta, no te cercioraste de que esa información era completa, exacta, también existe una obligación, por eso la gravedad de cumplir de verificar que la información que vayas a reunir sea completa y exacta, ¿no? La siguiente, por favor. Otra de las sanciones adicionales, además de hacerte acreedor a unas sanciones que señalábamos, es la posibilidad de que el fisco, cuando detecte que no tienes integrado debidamente al beneficiario controlador de la persona moral, fideicomiso o el acto jurídico, puede emitirte una opinión de cumplimiento en sentido negativo por la omisión de no cumplir con la identificación de tu beneficiario controlador. Adicionalmente a la opinión de cumplimiento en sentido negativo, también tenemos que se te hará impedido participar en contratos de obra pública con la federación, y pues obviamente ahí cualquier toda inconveniente que pudiera generarte la opinión de cumplimiento. Sabemos que actualmente las operaciones del día al día, normalmente se solicitan que los proveedores tengan su opinión de cumplimiento positivo. Entonces aquí se crea una nueva figura por la cual se te puede emitir un cumplimiento negativo y las consecuencias que eso deriva, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, ya vimos quiénes pueden ser considerados como beneficiarios controladores, quiénes están obligados, cuál es la documentación que se te va a requerir de tu beneficiario controlador, los plazos y la forma en que se te van a poder solicitar esa información y las sanciones. Entonces, a forma de conclusión, tenemos que tener claro que esta nueva obligación fiscal para 2022 es parte de una tendencia que viene ya de muchos años, de los compromisos internacionales que México ha adquirido. Sin embargo, estamos viendo que desde luego que esta es una figura que va a permitir tener mayores medios y mayores facultades recaudadoras al fisco, ¿no? De tal forma que el hecho de que ahora el beneficiario controlador no solamente vas a tener que tener identificación de tu beneficiario controlador, sino el de su esposo, su domicilio particular, sus teléfonos, sus correos, pues evidentemente estamos viendo que es una tendencia a tener mayor control sobre las personas y quiénes están detrás de las personas morales. En la práctica, hemos visto que ha existido una dificultad por parte del fisco cuando existe en un escenario de un crédito fiscal para hacer el cobro, porque en ocasiones la responsabilidad solidaria no las ejercen porque no tienen esta información, porque no tienen detalladamente quién es la persona que tomó las decisiones. Pues ahora estamos viendo que con esta información, con mayor facilidad el fisco va a poder tener mayores controles
para efectos recaudadores. Entonces, con base en esta nueva obligación para 2022, se deben de tener actualizados todos los registros corporativos relacionados con la estructura de capital accionaria, los integrantes de los miembros de las personas morales, de los fideicomisos y de los cualquier acto jurídico, así como de los notarios, los corredores y las instituciones financieras, porque existe un riesgo elevado de que exista un requerimiento y que no se tenga la información al alcance clara y oportuna, y de tal forma ser acreedor a una multa, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se debe de hacer? ¿Cuál es nuestra sugerencia si ustedes para poder tener o salir mejor posicionados ante un requerimiento de información por parte del fisco? Es que internamente, tanto las personas morales, los fideicomisos, los notarios, corredores, así cualquier otra persona que forme parte o que se cree en estas personas morales, deben de tener programas internos de revisión, de compliance, para estar monitoreando de forma constante y permanente el cumplimiento en materia de beneficiarios controladores, de tal forma que es importante que se estén revisando constantemente los libros corporativos, como son actas de asamblea, títulos de valor, cualquier documentación que forme parte de las personas morales, de los fideicomisos y de cualquier otra acto jurídico, de tal forma de poder cumplir con la nueva obligación de beneficiario controlador. Para esto, nosotros con mucho gusto podemos apoyarlos en hacer análisis preventivos, es decir, para que no nos agarren con los dedos en la puerta, cerciorar que se está cumpliendo con esta nueva obligación. No nos extrañe que, si bien es cierto, ya es una obligación formal a partir del 1 de enero, como normalmente pasa que para que las personas empiecen a ver o tomar importancia y seriedad de esta nueva obligación, que no nos extrañe que en medios nacionales pueda existir alguna multa a alguna persona conocida o expuesta, para que todos vayan permeando y haciendo conciencia de esta nueva obligación, tanto en materia del Código Fiscal, inclusive de la materia de prevención de lavado que el licenciado Rubén nos expuso al inicio, que es igual o incluso hasta más importante, porque las sanciones en prevención de lavado de dinero son mucho más caras que en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, los invitamos a contactarnos y en caso de que tengan alguna duda o requieran por parte de nosotros alguna asesoría, con mucho gusto estaremos a sus órdenes. Y con esto concluyo mi exposición, de tal forma que vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas y después al cierre por parte del licenciado Rubén. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos estado contestando algunas preguntas durante la participación del licenciado Jonathan. Me perdí tu participación, Jonathan. Una disculpa, y luego el material. Estaba muy ocupado contestando algunas preguntas. Miren, me di cuenta mientras estaba contestando las preguntas que posiblemente algunas de las preguntas que me di lugar a responder pudieran no haber sido la intención de ustedes preguntarlas directamente a su servidor, sino en materia fiscal. Las materias ahora se están uniendo, como les hemos explicado, quienes nos hemos estado dedicando un poquito al tema de prevención de lavado de dinero. Nos hemos preocupado por primero hacerle entender a la gente que es una materia realmente importante, porque precisamente es una materia que deviene de compromisos internacionales en los que México es parte y no se puede sustraer de ese cumplimiento. Se ha venido de alguna manera enfocando el Estado mexicano en meter en cintura primero a lo que más le importa, que era el sistema financiero, pero eso de alguna manera ya lo hizo a través de una muy buena labor de la Comisión Nacional Bancaria de Labores conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, pero ya le va tocando el tiempo a las actividades vulnerables. Han arreciado el control de estas actividades hasta antes de que pues saliera o lo salieran al señor Santiago Nieto de la UIF. Venía realizando una labor muy interesante, independientemente de filias y fobias o independientemente de la
lo que algunos podrían identificar como un manejo un tanto político de la UIF. En la parte técnica, la verdad, venía realizando una actividad muy, muy importante. Había puesto a México en el mapa, en realidad, el portal de la UIF era bastante bueno, muy buena información, se inició con el procedimiento de certificación. Ahorita en este momento, después de la salida del señor Santiago Nieto, ha habido una oscuridad en el portal y en la información. No sé si eso es bueno o es malo. La verdad es que estamos un poquito desorientados respecto de qué es lo que está haciendo en este momento la UIF para acomodarse, pero México no se puede sustraer de los compromisos internacionales. México es revisado por parte del entorno internacional para el cumplimiento de este tipo de obligaciones, y si hay algo en lo que a México le han dicho, en esto no estás cumpliendo, es en el control de las obligaciones de las actividades y profesiones no financieras designadas, actividades vulnerables. Entonces, para allá va, creo yo, el gobierno en exigir el cumplimiento de esto. Entonces yo me fui, ¿verdad?, por esa vertiente a la hora de contestar algunas de las preguntas que nos hicieron, pero tal vez iban enfocadas más al tema fiscal. Déjenme, antes de que pase aquí Jonathan a ayudarnos con algunas de sus respuestas, yo ya di varias, voy a tratar de dar las demás seguimiento, pero ya por razón del tiempo, a hacerlas por escrito. Nada más comentarles, en materia de prevención de lavado de dinero es bien difícil que dar a veces respuestas correctas para todos los casos cuando nos dan muy poca información. Me dicen, oye, yo voy a vender una casa, soy actividad vulnerable. Híjola, pues no me das mucha información para poderte responder. Vas a vender una casa, pero a eso te dedicas, lo haces como una actividad habitual, lo desarrollas de manera profesional. Bueno, si lo haces bajo esos parámetros, entonces seguramente o muy posiblemente, si lo haces de manera habitual y profesional, la actividad de desarrollo inmobiliario o de la comercialización de bienes inmuebles, seguramente o muy posiblemente eres actividad vulnerable. Oye, vamos a recibir un financiamiento, ¿eso es actividad vulnerable? Pues dime, ¿para qué es el financiamiento? El financiamiento es para desarrollar una actividad inmobiliaria, seguramente o muy posiblemente es una actividad vulnerable. Entonces, depende mucho de los elementos y de la forma en cómo suceden las cosas para determinar si una determinada actividad es o no vulnerable para efectos de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, y pudiera no ser lo mismo para la materia fiscal. Entonces, esto se los comento pues para aquellas personas que estuvieron haciendo algunas preguntas y se les aportaron algunas respuestas. Yo me comprometo a responder todas sus preguntas vía chat. No sé si de las preguntas que has visto, Jonathan, ¿quieres abordar alguna de ellas? Yo creo que ya no tenemos mucho tiempo. Y pudiéramos a lo mejor un par de ellas, ¿no? Adelante. Fíjate, por aquí estoy viendo que pregunta una persona, ¿qué pasa si el SAT no está de acuerdo en cómo determinaste, entre comillas, a tu beneficiario controlador? Allí, pues obviamente que tendríamos que remitirnos a qué es lo que dice la legislación, ¿no? ¿Qué dice el articulado del Código Fiscal y qué dicen las reglas de resolución miscelánea fiscal? Entonces, tú tienes que cumplir con esas reglas y también interpretar lo que la GAFI o la OCDE ha señalado, de tal forma que si tú estás completamente seguro que tu determinación de beneficiario controlador es el correcto, desde luego que nos hemos visto que no solamente en el cálculo de impuestos el SAT siempre lo ve de una postura recaudadora. Entonces, si no es el caso que no estás de acuerdo en cómo el SAT determina a tu beneficiario controlador, puedes acudir a instancias judiciales, ¿no? Recursos de revocación en tema administrativo y ante tribunales fiscales para aclarar que la forma en que tú determinaste es la correcta y no como lo está interpretando el fisco. Desafortunadamente, el problema está en que ante la gran cantidad de información que nos están solicitando, puede existir que haya un error. Por eso, sí, se tiene que tener plena certeza y una seguridad total de que tu forma de determinación de beneficiario controlador es el correcto, para de tal forma tener bases y poder defenderlo ante tribunales. Pero de que existe esa posible contingencia que el SAT no esté de acuerdo, la existe como cualquier otra obligación fiscal, ¿no? Por ahí hay otra pregunta que dice, en relación al punto, información a relevar, ¿cuál es la base legal? Al inicio de la exposición,
bueno, a mediados de la exposición, cuando se entra la parte de beneficiario controlador, se señala cuáles son los artículos que se crean en estas nuevas obligaciones. Es el 32B ter, 32B quater y 32B quinque del Código Fiscal de la Federación, y las reglas misceláneas fiscales que ahí se señalan. Esas son el fundamento legal donde se establece puntualmente todas las obligaciones que les expusimos aquí en la exposición. Una adicional que nos señala: buen día, ¿a qué está sujeta una persona moral que renta vehículos a entidades jurídicas y a personas físicas? Realmente el fisco en esta obligación no se va a enfocar a qué se dedica, sino tú tienes una persona moral, puedes dedicarte a lo que sea, pero tú tienes que tener identificado que de esa persona moral tienes plenamente cerciorado quién es el beneficiario controlador, quién se beneficia o quién controla de forma directa o indirectamente, con independencia si te dediques a X cosa, ¿no? Una más: ¿en qué momento se identifica al beneficiario controlador, ya que en PLD se identifica como llegue a los umbrales de identificación? Ah, mira, muy buena pregunta. ¿En qué momento? Desde ya. Desde el 1 de enero se tiene que identificar. No hay umbrales como PLD, no hay momentos. Una persona moral que esté constituida desde 3,000 pesos, 50,000 pesos, y que no hay un rango de ingresos, ya desde el 1 de enero, si es una persona moral, la que sea, no hay distinción, puede ser una donataria, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, la que sea, porque la ley no señala distinción, solamente señala que sea una persona moral, fideicomisos o cualquier otro acto jurídico. Pueden preguntar: oye, soy un fideicomiso en administración. Es un fideicomiso. Oye, soy una persona moral. Es una persona moral. Por lo tanto, a partir del 1 de enero se tiene la obligación de identificar a tu beneficiario controlador sin importar los umbrales. Es decir, ya vamos a pensar, el día de mañana te llega un requerimiento a una persona moral sin importar el monto de su capital, de sus ingresos anuales, ni desde cuándo empezó a operar, ya se tiene la obligación de identificar, ¿no? Yo creo que por el tiempo serían todas, y como decía el licenciado Rubén, puntualmente de forma en el chat estaremos enviando las respuestas a aquellas que no pudimos contestar, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado Jonathan. Fíjense, antes de cerrar, estoy leyendo algunas preguntas y escuchando la respuesta que daba aquí Jonathan. Fíjense la diferencia del manejo entre materias. A diferencia de lo que acaba de comentar el licenciado Jonathan, acá en la materia de prevención del lavado de dinero, sí importa a qué es a lo que te dediques para determinar cuáles son las obligaciones que tienes y la información que vas a requerir a tus clientes o usuarios. Acá, en la materia de prevención del lavado de dinero, únicamente vas a recabar esa información de tus clientes o usuarios, siendo una parte de esa documentación e información la relacionada con el dueño beneficiario, única y exclusivamente si te dedicas a alguna actividad que sea considerada por la LFEPORPI como actividad vulnerable. Preguntan, por ejemplo, algunas personas en el chat: oye, yo me dedico a la arrendamiento de autos, creo que sí, de automóviles. Bueno, el arrendamiento de automóviles no es una actividad vulnerable. La comercialización de los mismos, la venta, eso sí es actividad vulnerable. Bueno, aquí tenemos los dos ejemplos. Uno donde la actividad que desarrollas es considerada actividad vulnerable, y otro caso donde no lo es y es muy parecida. En un caso rentas, en otro caso vendes. Bueno, el arrendamiento dijimos que no. La venta, la comercialización del bien, en este caso mueble, el automóvil, sí lo es. Bueno, si sí lo es, si sí estás desarrollando una actividad vulnerable, entonces estás obligado a armar expedientes de tus clientes o usuarios, obtener información, y parte de esa información es la de si existe dueño beneficiario. Aquí me preguntan: no tengo muy claro cómo se hace eso. Bueno, yo desarrollo una actividad vulnerable. Hay otra persona que preguntaba, no sé si alcancé a contestar, creo que sí. Dice: somos donataria autorizada. Bueno, si tú eres una donataria autorizada
y encuadras en la definición que nos indica la LFPORPI, efectivamente desarrollas una actividad vulnerable. Ahí tienes que llevar los controles, tienes que llevar expediente. Otra persona dice, oye, yo estoy sujeta, yo me di de alta como REPSE, soy actividad vulnerable. Bueno, la ley no define el estar dado de alta en el régimen del REPSE como una actividad vulnerable y por lo tanto tengas la obligación de llevar controles. Va a ser la actividad que desarrolles dentro del régimen del REPSE lo que va a determinar si eres actividad vulnerable o no, pero estar dada de alta en el régimen del REPSE no, y en ningún otro de los regímenes fiscales. Para efectos de lavado de dinero, va a ser la actividad misma que desarrolles la que te va a determinar si estás obligado o no a llevar los controles. Yo me dedico a una actividad vulnerable, yo me dedico al arrendamiento de bienes inmuebles y tengo un montón de bienes que arrendo. Si llego a los umbrales que indica la ley para que esté considerado como actividad vulnerable y esté obligado a llevar todos los controles, entonces voy a tener que armar un expediente de identificación de mis clientes o usuarios, de todas aquellas personas a las cuales les rento mis bienes. Y entre todo el montón de información que les voy a pedir, una parte de esa información es la de preguntarles si hay un dueño o beneficiario. Yo te voy a rentar mi tremendo local comercial para que tú desarrolles tu actividad, pero yo quiero saber, después de toda la información que te voy a pedir, si tú realmente eres el que te estás beneficiando de esa renta. Tú, quien estás dando la cara, realmente eres quien está detrás del que está poniendo el billete. Eso es lo que yo tengo que investigar si desarrollo la actividad vulnerable. Evidentemente, la persona con la que estoy desarrollando la actividad nunca me va a decir, no, fíjate que no soy yo y fíjate que es otra persona que está detrás de mí. Pero es mi labor dentro de la actividad de obligado en la materia, de gatekeeper, de obligado al cumplimiento de las actividades, del cumplimiento de obligaciones en materia de actividades vulnerables. Soy yo quien tiene que tener la preparación y el criterio para tratar de identificar si me están dando información correcta o no. Y si algo creo que se nos ha acabado el tiempo, la verdad es que nos apasiona la materia y quisiéramos seguir adelante, pero respeto a su tiempo, vamos a dar por terminada esta participación. Muchísimas gracias por acompañarnos. En nombre de la firma Sánchez Aguilar Esquer, de los expositores, les agradecemos muchísimo. Los esperamos en la siguiente de nuestras cursos, que va a participar, ya nos había dicho al inicio, el licenciado Gustavo Sánchez, que el siguiente curso a impartir va a ser impartido por parte del contador Manuel Aguilar en materia de declaraciones. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.